Los jesuitas en México. ¿Qué fue lo primero que hicieron los jesuitas al primer contacto con los indígenas? A. Hablarles de la Virgen. B. Enseñarles la Biblia. C. Rechazar sus costumbres. Y D. Ninguna de las anteriores. Tienes 10 segundos. La respuesta correcta es D, ninguna de las anteriores. Lo primero que hicieron los jesuitas al tener contacto con los indígenas fue darles de comer. Regresémonos un poco en el tiempo al Concilio de Trento. Fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollado en periodos entre 1545 y 1563. Tiene lugar en Trento, una ciudad del norte en la Italia actual. Se convocó como respuesta a la Reforma Protestante para aclarar diversos puntos doctrinales. Como objetivos tienen definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros, condenando la herejía de la Reforma. El concilio definió las nuevas normas dogmáticas como presencia real de Cristo en la Eucaristía, justificación por la fe y por las obras, el celibato de los sacerdotes, conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias, la veneración de la Virgen María y los santos. En ellas también participa Laínez y Salmerón, con la Ratio Studiorum, quienes les dan estructura y formación teológica de la Iglesia. Ellos fueron los teólogos del Papa en dicho concilio. Hasta 1572 llegan los primeros jesuitas a México. Realmente estaban muy ocupados en Europa. Son enviados por Francisco de Borja, quien dice: hay que llegar a donde otros no pueden. Pablo IV reforma la Compañía de Jesús, pues ellos no tenían vida religiosa, por lo tanto les impone el coro como rezo divino y el hábito. Los jesuitas se dan cuenta que no pueden vivir de la caridad como en Europa, porque los indígenas estaban explotados por los españoles. Se ponen a trabajar en conjunto y les enseñan oficios como ganadería, administración, construcción, etc. Ya establecidos en la Ciudad de México, también se instalan en Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, Morelia, Zacatecas, Guadalajara, en donde fundan colegios e iniciado ministerios pastorales. También inician misiones en regiones de Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. En el siglo XVII y XVIII amplían el territorio en la Nueva España con sus misiones en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, Sonora, Baja California y Nayarit. En la segunda mitad del siglo XVIII ya imparten cursos en 26 poblaciones del virreinato. Cuentan también con internados, como el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Dan de comer a los indígenas de México para reunirse con ellos y poco a poco cristianizarlos, a diferencia de otras órdenes que destruyeron sus templos y creencias. La imagen del dios Quetzalcóatl se les hace curioso por su ambivalencia. Tanto tiene acceso al inframundo y vive en la superficie. Les da comida, cosecha, lluvia, pero también les da la muerte. Hubo un colegio en Yucatán que fue la segunda universidad después de la Real y Pontificia Universidad de México y la segunda en Norteamérica. Este fue cerrado en 1767 con la expulsión de los jesuitas, pero fue precursora de la Universidad Autónoma de Yucatán, que además se da en más de 200 lenguas. En la Ratio Studiorum, el maestro da clases de tiempo completo, tiene que profundizar en las clases sujeto al calendario escolar. Es por eso que San Ignacio no quería que los jesuitas dieran clase. En México se construyen las primeras haciendas y asignan las hazas de trigo. También la excursión de los jesuitas pone los recursos de las monjas que vivían de su dote. Cada monja que entraba al convento, ellas vivían de la dote. Los jesuitas lo que hacían era administrar dicho dinero
y entonces ya no se les acababa el dinero. En el caso de los conventos, de las monjas que no tenían muchos recursos, pues en cuanto se les acabara eran expulsadas. Sin embargo, el trabajo de las excursiones de los jesuitas administraban dicho dinero, esa dote volvía a crecer. El padre Quino fue formador de pueblos por medio de la ganadería en las haciendas, darles de comer a los pueblos. Cuando lo mandan a México ni siquiera hablaba español. Él se había preparado para ir a China estudiando chino. Sin embargo, lo mandan a la Nueva España. Llega a la costa de Sinaloa, lleva comida a Baja California, siembra, cosecha y hace que los indígenas se vuelvan sedentarios. Se le conoce como el jinete incansable. Incluso se dice que va a Guadalajara para salvar a alguien. También uno de los acercamientos del padre Quino con los indígenas en Baja California es a través de la música. La historia cuenta que ellos están sentados en una fogata, se ponen a tocar la guitarra, se acercan unos de las tribus. Como no hablaban el mismo idioma, él les hace la seña de comer. Les acercan un plato de comida, ellos las aceptan y se van. Y así sucesivamente, él, aunque ya no esté, da la orden de que se les diga dando alimento. Pero con la música son atraídos. Poco a poco después se ganan la confianza de ellos, empiezan a entablar ya lo que es la empatía. Ahora recordemos lo que es la inculturación para San Ignacio, que es olvídate de tu patria, olvídate de tu cultura, olvídate de tu idioma, olvídate de tus creencias, olvídate de tu religión. En este sentido, el padre Quino y todos los demás sacerdotes aplican el sentido de la inculturación. Cuando ven a los indígenas con sus ídolos o sus costumbres muy de ellos, se tienen que hacer de la vista gorda o deciden hacerse de la vista gorda. Ejemplo, si ven que uno de ellos, un hombre, tiene 5 esposas, lo que hacen con este señor es decirle, bueno, escoge una. En lugar de tener 5, escoge una. Y entonces pues ya escogían a lo mejor a la más joven y bonita. Como verán, muy sutilmente se empiezan a mezclar, sin juzgar, sin condenar. Esto también viene siendo lo de su inculturación. Bastante astuta y bastante práctica para poder evangelizar. De igual forma, los misioneros que llegaron a Baja California es una larga historia. Pero, en resumen, se dedicaron a poner también misiones y haciendas, que fueron demasiadas, aunque algunos sí llegaron a ser martirizados y muertos por algunas tribus de la región, que actualmente ya no existen. Carlos de Sigüenza y Góngora es el encargado de la Real y Pontificia Universidad de México, fue rector y científico. A él lo habían corrido de la compañía, aún no se sabe por qué, pero él eleva el nivel académico. Más adelante lo readmiten en la compañía hasta su muerte. Fue filósofo, cartógrafo, escritor, político, matemático, astrónomo e historiador. Director espiritual de varios personajes, incluidos el virrey y hasta la misma Sor Juana Inés de la Cruz. También establecen los colegios de San Pedro y San Pablo. Los noviciados eran en México para conocer al país. Además, a los niños se les enseña por medio del juego ordenado. El colegio de San Ildefonso era gratis. Desde la Alameda hasta la Cámara de Diputados era territorio jesuita. Todas las ciudades poco a poco van teniendo colegios. Las clases cultas patrocinaban a las clases pobres al hacer misiones y colegios. Sin embargo, con la expulsión sobreviene una crisis en la educación, pues la mayor parte de los colegios cerraron. Pero bueno, antes de eso está también Vasco de Quiroga, quien crea haciendas y estancias, montones de maíz para recolectar, ranchos donde come el ganado, proveen burros, caballos y arado para cultivo. Diversifica la producción de la tierra, maíz, trigo y garbanzo. Les enseña a los indígenas a cultivar y elegir la tierra y la ganadería, porque finalmente ellos se
alistaban y se establecían donde querían. Al paso del tiempo, varias personas se quejaban con el virrey sobre el comportamiento de los jesuitas. La verdad es que siempre le tuvieron mala fe por su compromiso social. Incluso te recomiendo la película de La Misión, la responsabilidad y la justicia social que ellos perseguían con los guaraníes. Hubo algún incidente, una revuelta con los indígenas y un hacendado. Incluso se dice que uno de los jesuitas los arma para que se pudiesen defender, más aparte intereses políticos, lo que conlleva a que en 1767 Carlos III de España decreta la expulsión de los 5,000 jesuitas bajo su territorio. Solo en la Nueva España había 680. Sin embargo, los saca a todos de sus conventos y en la madrugada, además de la fuerza pública. Las desdichas no fueron menores. Después de meses de navegación por el Atlántico y el Mediterráneo, no les permitieron el desembarco ni en los estados pontificios ni en ningún otro puerto de Europa occidental. Después de mucho, fueron recibidos por la corte protestante holandesa, donde pasaron muchos años y escribieron las memorias de su labor apostólica en el Nuevo Mundo. Vive en su exilio en Bolonia en 1773. El Papa Clemente XIV decide suprimir la Compañía de Jesús. A pesar del duro golpe de la supresión, la fortaleza y creatividad de varios jesuitas mexicanos se consolidó y varios de ellos se dieron a la tarea de producir en su exilio escritos notables de carácter historiográfico. Autores como Alfredo Puenitz, miembro de la Academia Nacional de Historia. Mientras tanto, en México, a los indígenas les indigna que les hayan quitado a los jesuitas. Se rebelan contra los franciscanos, diciéndoles que prefieren a los padres de uniforme negro. Hoy se siguen valorando obras como la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero, la Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar, las instituciones teológicas de Francisco Javier Alegre y las obras de arquitectura y estética de Pedro José Márquez. El Papa Pío VII restaura la Compañía de Jesús en 1814. Los jesuitas vuelven a ser establecidos en México hasta 1816. Después de las guerras de independencia y durante el turbulento siglo XIX, los jesuitas pasan por periodos de clandestinidad, dispersión y persecución. Incluso algunos los volvieron a expulsar del territorio nacional. Les cuesta trabajo entender el nuevo orden político y del nuevo México independiente. No era para menos, pues ese orden es constantemente alterado, modificado, improvisado y reinventado. Aún así, los jesuitas en México durante el siglo XIX mantienen su presencia en el país intentando hacer lo que podían y creían que era lo mejor, desde atender el confesionario hasta ser miembros de congresos. Arriaga, que además de ser destacado polemista, llegó a ser diputado y senador. Ciertamente, en ese siglo de inestabilidad nacional, no pudieron conformar aquellas grandes plataformas apostólicas. También en la edad contemporánea tenemos muchas personalidades de la Compañía de Jesús. Uno de ellos es el padre Hernández, que nace en Jalisco en 1914. Se integró a los 15 años a la Compañía de Jesús. Fue el primer mexicano que obtiene el grado de doctor en Ingeniería Química, otorgado por la Fordham University. Tras su regreso a México, fue prefecto de disciplina en el Instituto de Ciencias, sin recursos, sin apoyo institucional y con solo un cuadernillo donde anotaba a los que se habían animado a realizar la excursión de turno. En 1956 fundó el Club Alpino del propio instituto, dedicado como indica su lema, que es amigar, arriesgar, conquistar y dar. Él tuvo la iniciativa de organizar un comité de recaudación de fondos formado por los padres de familia, empresarios y jesuitas, que posteriormente se convertirían en los fundadores del ITESO. La anécdota es que todo comenzó con la idea del padre Hernández de reunir fondos para la construcción de una alberca para ciencias. Fundador del ITESO y director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad, abierta en 1958.
Hernández se desempeñó como maestro hasta semanas antes de su muerte, ocurrida el 19 de marzo de 1976. No tengo manera de demostrar esto porque él no quiso el reconocimiento, pero él también contribuyó a la invención de la televisión a color con Guillermo González Camarena. Y bueno amigos, como verán, el compromiso social y educativo de los jesuitas tanto en México, en América y el mundo es total y completamente significativa. Han sido perseguidos muchas veces precisamente por revoltosos, porque hacen pensar, porque se dedican a ayudar a los demás y amor al prójimo. Eso es el servicio. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por verme. Si te gustó, me ayudarías mucho compartiendo. Nos vemos en la próxima.